Bienvenidos al canal Amanecer con el Evangelio. Si eres nuevo, por favor suscríbete, mira los videos, regálanos un like y comparte. Y si ya eres miembro, por favor deja tu comentario, comparte con tus amigos en tu grupo de Facebook, en tu grupo de Messenger, en WhatsApp, para que esta comunidad sea más grande. Es un canal que está unido lo que es al Papa León XIV y también unido al Magisterio. Enseñamos la verdad bajo la doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia. Enseñamos también lo que son temas escatológicos, temas de apologética, hay diálogos y también encontrarás música que aliviará tu alma. Y sobre todo, Amanecer con el Evangelio, encontrarás el Evangelio diario donde tú te lo puedes llevar, lo puedes compartir para meditar y para que todo el día andes siempre en compañía de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y sigue el video. El tema que quiero tratar ahorita con ustedes es que la iglesia, realidad visible o espiritual, o perdón, iglesia, realidad visible y espiritual. Es algo complejo, pero a la misma vez necesario para todos aquellos hermanos que quieran aprender a defender su doctrina, lo que es con respecto a la Iglesia Católica. Porque los hermanos separados, hablando más que todo de los hermanos evangélicos, los recién que se han ido fundando, solamente ellos con tal de, como ellos no pueden comprobar su denominación en la historia de los primeros siglos, ellos solamente abordan el tema de la iglesia espiritual, porque no lo encuentran en ninguna parte de la Biblia, ni mucho menos en la historia. Entonces solamente ellos hablan de una iglesia espiritual, más no visible. Vamos a ver qué nos dice el catecismo con respecto a esto. Vivir en la verdad. El 2465 nos dice que el Antiguo Testamento lo proclama: Dios es fuente de toda verdad. Su palabra es verdad, en Proverbios 8, 7 y 2 y Sabiduría 7:28. Su ley es verdad, en Salmo 19, 142. Tu verdad de edad en edad, Salmo 119:90, Lucas 1:50. Puesto que Dios es veraz, Romanos 3:4. Los miembros de su pueblo son llamados a vivir en la verdad, Salmos 119:30. Pero aquí todavía no aborda el tema si la iglesia es visible o solamente espiritual, pero para cimentar lo que es con respecto a ese tema es para que todos veamos de que en ese pueblo, en esa iglesia, debe existir la verdad. ¿Y quién es la verdad? Solamente Dios. En el 2466 nos dice del catecismo: en Jesucristo la verdad de Dios se manifestó en plenitud. Lo que yo les cité, la mayoría de citas bíblicas que yo les dije fue del Antiguo Testamento y algunas del Nuevo Testamento. Todo lo que es escrito en el Antiguo Testamento es sombra de lo venidero. ¿Y qué es lo venidero? Es Jesucristo. Y el numeral 2466 lo está explicando. En Jesucristo la verdad de Dios se manifestó en la plenitud, lleno de gracia y de verdad, Juan 1:14. Él es la luz del mundo, Juan 8:12. La verdad, Juan, es la verdad, Juan 14:6. El que cree en él no permanece en las tinieblas, Juan 12:46. El discípulo de Jesús permanece en su palabra para conocer la verdad que hace libre, Juan 8:31-32. Que santifica, Juan 17:17. Seguir a Jesús es vivir del Espíritu de verdad, Juan 14:17. Que el Padre envía en su nombre, Juan 14:26. Y que conduce a la verdad plena, Juan 16:13. Jesús enseña a sus discípulos el amor incondicional a la verdad, sea vuestro lenguaje sí, sí o no, no. Mateo 5:37. Como ven, ya en el Nuevo Testamento nos está hablando de que Jesucristo es la plenitud de la verdad y es lo que nuestros antepasados, los profetas, hablaron de él con respecto al tiempo de la gracia en lo que nosotros estamos, los del pueblo gentil, el nuevo pueblo, el pueblo real, sacerdocio de Dios, que somos todos los bautizados.
porque no estamos hablando, no nos hemos quedado en el Antiguo Testamento, estamos bajo la gracia, estamos bajo el amor de Jesucristo que nos mostró a un Padre amoroso. En el 24:67 nos dice: el hombre busca naturalmente la verdad, está obligado a honrarla y a atestiguarla. Todos los hombres, conforme a su dignidad por ser personas, se ven impulsados por su misma naturaleza a buscar la verdad y además tienen la obligación moral de hacerlo, sobre todo con respecto a la verdad religiosa. Es una palabra que no les gusta a los hermanos evangélicos. Están obligados también a adherirse a la verdad una vez que la han conocido y ordenar toda su vida según sus exigencias. Nosotros como cristianos, porque pertenecemos a una de las religiones más grandes a nivel mundial, por eso nos llamamos religión cristiana. Y yo soy cristiano porque soy seguidor de Cristo. Católico, pues porque soy seguidor de Cristo, fui bautizado en la Iglesia Católica y estoy bajo la autoridad del Papa, de la cabeza visible que Jesucristo dejó aquí en la tierra. Pero ya vamos a ir entrando lo que es a esta parte. En el 24:68 nos dice el catecismo: la verdad con rectitud de la acción y de la palabra humana. Tiene por nombre veracidad, sinceridad o franqueza. La verdad o veracidad es la virtud que consiste en mostrarse veraz en los propios actos y en decir la verdad en sus palabras, evitando la duplicidad, la simulación y la hipocresía. Esto es bien importante, pues, porque nos está hablando el catecismo de que tenemos que ser rectos y tenemos que ser francos en lo que decimos y también atestiguarlo con nuestros actos, porque no se trata solamente de venir a pantallarlos y decir: yo estoy en la iglesia de Cristo y soy un santo ya purificado, que ya no necesito de nada, porque ya prácticamente Cristo está en mí, y peque o haga lo que haga, de todas maneras yo me voy a ir al cielo. De eso no se trata, sino que, y tampoco no hay que ser hipócrita, ni dar un discurso doble o doble vara, sino que tratar de ser lo más honesto posible y franco. Es difícil, sí. Somos personas humanas, sí. Estamos bajo la tentación a diario, sí. Pero Dios nos pide que seamos lo más honestos posible. Vamos al 24:69. Los hombres no podrían vivir juntos si no tuvieran confianza recíproca. Es decir, si no se manifestasen la verdad. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, en el capítulo 2, versículo 2, en Equinate 109, del 3 en adelante. La virtud de la veracidad da justamente al prójimo lo que es debido. Observa un justo medio entre lo que debe ser expresado y el secreto de que debe ser guardado. Implica la honradez y la discreción. En justicia, un hombre debe honestamente a otro la manifestación de la verdad. Lo que nos está explicando aquí el catecismo es de que lo que tú das, también eso vas a recibir. Si das honestidad, tu compañero, tu vecino, el que te rodea también te va a dar lo mismo que tú das. Entonces esto es recíproco, esto es de dar y dar. Ahora, si los que nos rodean es bien difícil, yo sé, por eso es una comunidad en la cual nosotros nos estamos conociendo. Si no, fíjense ustedes, cuando las primeras comunidades se iban estableciendo en todas las regiones donde los apóstoles iban, habían diferencias. Al principio todo lo tomaban bien, pero ya cuando convivían y se reunían, ya habían diferencias, habían discusiones, habían también, bueno, en la Biblia y teológicamente se les llama como cismas, de que prácticamente cada quien se iba por su propia parte y formaba lo que es cada quien su propia agrupación, pero las cartas apostólicas siempre hablan de una unidad y siempre corrección fraterna, porque las personas, pues, como dice un dicho, que cada persona cada cabeza es un mundo, y eso es bien cierto, es muy cierto. Así que debemos de tratar de vivir en comunidad. No es fácil, no es fácil, pero por eso es que la iglesia siempre nos recomienda ser francos y sinceros para recibir lo mismo, porque si uno es mentiroso, es hipócrita, es deshonesto, también obviamente así nos van a tratar también a nosotros. Sigue.
El discípulo de Cristo acepta vivir en la verdad, es decir, en la simplicidad de una vida conforme al ejemplo del Señor y permaneciendo en su verdad. Si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos conforme a la verdad. Primera de Juan 1:6. Es lo que les estoy tratando de explicar. No podemos estar diciendo que estamos en comunidad con Él o que estamos en la iglesia verdadera y que caminamos en santidad. El papel aguanta con todo lo que usted le ponga, pero el testimonio habla por uno mismo. En la iglesia podemos hacer una cosa, en la casa podemos hacer una cosa, con los vecinos podemos hacer otra cosa. Así que tratemos la manera de ser lo más justos y honestos consigo mismos para después dar a la comunidad lo que uno es. Ahora, ¿por qué los católicos se van? Hay 3 elementos fundamentales que son, por la experiencia de Dios, la vivencia de comunidad, la formación doctrinal. Lo que la gente indica es que, y esto se explica por la falta de llegada de la Iglesia Católica, es que en estos grupos se encuentran por primera vez una experiencia de Dios, se sienten parte de la comunidad religiosa y recién por primera vez entienden y les interesa realmente el contenido de su fe. Es una frase que está recogida del numeral 225 del documento de Aparecida, Brasil. Lo mismo pasó en el libro de los Hechos. Nosotros cuando leemos el libro de los Hechos lo vemos tan corto, como que en un solo día prácticamente como que se escribió la historia del libro de los Hechos, pero eso para que el geógrafo fuera inspirado por Dios y escribiera por letra y pluma de él mismo, tuvieron que él escuchar bastantes testimonios de cómo se fue formando esa comunidad de amor en Hechos 2:42. Porque dice que todos vivían en armonía, se compartían todos, se reunían asiduamente a la escucha de la palabra de los apóstoles, a la partición del pan, ponían todo a disposición de los apóstoles para que se vendiesen y todo lo que recogiesen iban a ser repartido entre ellos mismos. O sea, sus necesidades estaban completamente satisfechas, espirituales, materiales, todo estaba en una hermosa comunión. Entonces, esa parte es la que quisiéramos que en todas las iglesias se viviese. Pero lastimosamente siempre hay egoísmo, siempre hay cuestiones en las cuales muchos dicen, no, miren, a mí no me dieron tal cosa, a mí saben de que yo tengo necesidad, pero nadie me ayuda. O miren, yo le dije que le llevaran ayuda a un vecino mío o a alguien que yo conozco y nunca se lo llevaron. Entonces ahí vienen esas diferencias. Pero es muy importante tener esa buena comunicación con los líderes para que esa comunidad de Hechos 2:42 volviese nuevamente a las comunidades de la iglesia. Yo sé que hay comunidades que sí están bien organizadas y no lo niego, hay bastantes organizaciones de la iglesia que están bien organizadas, pero hay otras que lastimosamente dejan mucho que desear. Y después de esto, muchos católicos débiles se van, porque simple y sencillamente no los tomaron en cuenta, se vieron rechazados, se vieron marginados. Así que estamos hablando lo que es ese tema muy importante. Vamos a ver, Cristo nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. El Dios judeo-cristiano se presentó a su pueblo y les enseña por qué los ama. En Hechos 4:12 lo podemos encontrar. También ninguna otra religión les hace tales afirmaciones. La salvación solo viene de Cristo y no de Mahoma, Buda, Joseph Smith. El culto le pertenece por derecho solo a Yahvé, que es el gran yo soy. Apocalipsis 4:11. Esto ya vamos entrando a lo que son prácticamente algunos temas de estos grupos que tienen un fundador, pero muchas personas se van por lo que el fundador les dice. Humano, ¿verdad? Estamos hablando de fundadores humanos. Estamos hablando, por ejemplo, de Mahoma, de Buda, de Joseph Smith, de Charles T. Russell, de Elena G. White y otros fundadores antiguos que prácticamente hoy son denominaciones grandes a nivel mundial. Y
Más que todo, solamente siguen los escritos de estas personas, pero al final confunden, distraen en realidad lo que la Biblia ha enseñado por siglos, los distrae y por eso es que muchas veces terminan haciendo otras cosas que la Biblia no los permite. Esta es una perniciosa herejía y es bastante frecuente, porque el pan y el vino son ofrecidos en el altar por un sacerdote, cuerpo y sangre de Cristo, porque Jesús lo dice en San Lucas 16. De hecho, los reveló a las personas que lo acompañaban en la sinagoga de Cafarnaúm y un buen número hizo una rabieta. Jesús preguntó a sus discípulos si también querían dejar por hacerte la afirmación y Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Si al mismo Jesucristo le hicieron ese desaire, lo abandonaron y no lo siguieron cuando él estaba predicando con respecto a las especias del pan y el vino, cuando él se presentó a todo ese grupo que estaban reunidos en San Juan 6, dice que Jesús se paró y les empezó a decir, el que coma, el que muerda, el que se trague mi cuerpo y el que beba mi sangre, tiene vida eterna. Muchos judíos lo comprendieron tal como Jesús lo estaba explicando. O sea, los judíos no eran unos ignorantes. Los judíos sabían muy bien de lo que Jesucristo estaba diciendo en ese momento. Decían los judíos, este hombre quiere que lo mordamos, este hombre quiere que lo comamos, este hombre quiere que lo degollemos y nos bebamos su sangre. Los judíos lo entendieron muy bien y por eso es que se fueron. Pero Jesucristo nunca cambió su discurso. Entonces, si a Jesucristo mismo le pasó esa discrepancia de que no le entendieron su verdadero mensaje, entonces la iglesia cuando proclama de que tenemos que vivir en comunidad y tenemos que llevarnos bien y que tenemos que estar unánimes en la fe, o sea, pasa esto. Entonces, todo lo que la iglesia está pasando, es porque también el mismo Jesucristo lo vivió en carne propia. El abandono, la traición, no fueron honestos. Todo eso Jesucristo lo vivió. Entonces, nosotros muchas veces se lamenta bastante que algunos hermanos, posiblemente en el grupo donde están perseverando, se enojan, se molestan y se van. Pero el problema es de que no solamente se salen por el mal testimonio de estos grupos dentro de la iglesia, sino que también abandonan a la iglesia católica. Una cosa es abandonar el grupo y otra cosa es abandonar la iglesia. Nosotros no podemos estar de acuerdo con nuestros líderes de los movimientos de iglesia. Tal vez pasamos bastantes años perseverando y no vemos ese cambio. Entonces lo que hacemos nosotros es retirarnos de ese grupo, pero seguir siempre dentro de la iglesia, porque tal vez en otro movimiento, posiblemente tal vez si encontremos lo que en realidad para aplicar nuestros dones, porque todo lo que Dios nos ha dotado es de dones espirituales, y debemos de siempre de ir buscando dónde encasillar para poder dar al Señor lo que nosotros queremos darle a Él, ¿verdad? Porque tal vez hay personas de que se encargan de que no crezcamos. Hay líderes que tal vez no les gusta que uno se vaya un poquito más. Aunque dentro de los movimientos de iglesia no debe de existir yo soy más, vos sos menos. Siempre la iglesia nos enseña que tiene que ser horizontal. La fe del laico, horizontal. Porque nadie más, nadie menos. El único es Jesucristo. Eso es lo que nosotros buscamos. Nosotros tenemos que ser horizontales, pero siempre la mirada hacia arriba, que es Jesucristo. También vamos a seguir siempre con el ejemplo mismo de la enseñanza de las especies en San Juan 6. El que, por lo tanto, coma el pan o beba la copa del Señor dignamente será reo del cuerpo y la sangre del Señor. Por lo tanto, examínese cada uno a sí mismo y que coma así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo come y bebe su propia condenación. Eso lo podemos encontrar en 1 Corintios 11, 27, 29.
San Pablo también se vio en esa dificultad. Le llegaron rumores, le llegaron a sus oídos de que en la comunidad de Corintios habían unas personas que solamente se presentaban a la cena del Señor, comían todo lo que ellos querían, se embriagaban, bebían de más, y por eso es que San Pablo escribe esa carta a los Corintios para amonestar a esa comunidad y decirles, mire, vengan, eso está malo. Si usted no está consciente que está comiendo el cuerpo de Cristo, para su propia condenación come. Y si usted no está consciente que está bebiendo la sangre de Cristo, para su propia condenación bebe. Eso es muy claro. Eso es muy claro. Así que si estas dificultades pasaron en las primeras comunidades, ¿cómo no van a seguir pasando en las comunidades de ahora? En las iglesias, en todo a nivel mundial pasan diferencias y pasan estas anomalías, pero la palabra de Dios para eso está. Para eso está las palabras de Dios y tiene que ser interpretada y predicada por los verdaderos pastores que Jesucristo dejó a la iglesia, que son en este caso los obispos y los presbíteros. Así que ellos son los encargados a llamar a la unidad de su pueblo. El líder sí puede, pero cuando el líder ya no puede, él tiene que recurrir al sacerdote, al líder de la iglesia donde él está, a la parroquia, al líder de la parroquia que es el sacerdote. A él tiene que recurrir y decirle, miren, esto está pasando en mi grupo, en mi comunidad, por favor dígame qué puedo hacer. Bueno, otra de las cosas que también es bien importante, porque acordémonos que estamos hablando de esos grupos, que si nosotros como católicos se nos es bien difícil, ahora vamos a ver el lado del protestantismo. ¿Por qué el protestantismo no puede sobrevivir? Simplemente porque la Sagrada Escritura a nadie le otorgó la autoridad de fundar otra iglesia que no sea la única fundada por Jesucristo. Esto es bien sencillo, eso lo pueden encontrar en la Biblia, en Mateo 16, del 16 al 20, en el último capítulo de San Juan, donde Pedro se le es entregado el pastorado que Jesucristo le da, donde Jesús le pregunta 3 veces si lo ama, y lo vemos también en capítulos del Nuevo Testamento, desde el libro de los Hechos, en las cartas de Pablo, vemos la autoridad de Pedro, donde él define muchas doctrinas y el cual él siempre tiene la última palabra al momento de definir una enseñanza a la iglesia. Hay muchas ahorita denominaciones, miles de denominaciones. Ahorita en lo que estoy hablando posiblemente se esté fundando una. Cuando termine el live también posiblemente ha terminado una, pero han fundado 2. Porque el espíritu del protestantismo así funciona. El protestante, el evangélico, me voy a poner de ejemplo yo para que ustedes me comprendan. Yo me salgo de la iglesia católica por alguna diferencia que tuve con alguien, o por el sacerdote que no me volteó a ver, o no me habló, o me ignoró, o sentí que me estaba tirando a mí en su prédica. Vaya, me voy de la iglesia. Voy a la iglesia que está abajito de la iglesia católica en una denominación evangélica. Me llaman y me dicen, hermano, venga usted bienvenido. Acepta al Señor Jesucristo como su único salvador personal. Y venga y mire, el bautismo que usted tenía no sirve porque el bautismo que usted recibió de niño no sirve porque usted no sabía qué es lo que estaban haciendo. Entonces vengo yo y les creo. Persevero yo unos días con ellos, pero al final, como yo vengo con ese pensamiento de que si a mí me tocan o hablan mal de mí, y si ese pastor evangélico empieza a hablar de algo y tal vez me está tirando a mí, digo yo, no, mejor me voy. Voy a la otra iglesia que está, digamos, más abajito que esa iglesia. Y lo mismo va a pasar, me van a decir, ¿de dónde viene usted? Ah, vengo de la iglesia católica, me rebauticé en esta iglesia, y me van a decir, no, hermano, fíjate que usted lo que le dijeron que quisiera, pues prácticamente todo está equivocado, así que aquí lo va a hacer nuevamente usted. No se preocupe, que aquí predicamos la verdad, aquí tenemos la Biblia, nosotros le damos la verdadera interpretación, es el Espíritu Santo que nos guía, aquí podemos profetizarle a usted buenas cosas, tanto lo bueno y lo malo, y empiezan a decirme de esas hermanitas que se tapan la cabeza y dicen, hermano Walter, yo soñé con usted, yo soñé de que solo le quedan 3 días de vida, y en fin, empiezan
En vez de darme fe, me van apagando lo que es la ganas de seguir buscando al Señor. Entonces vengo yo, pasan esos 3 días, pasa una semana y siempre con la misma cantaleta de que ya me faltan pocos días y que me va a pasar algo grave y que si no hago tal cosa, el Señor se va a enojar conmigo, en fin. Y así voy a andar en un mundo de división en el cual nunca voy a encontrar lo que la Iglesia Católica había. Pero por mi capricho, por mi soberbia, pues dejé de estar en la plenitud de Cristo. Entonces, por eso es que el protestantismo no puede sobrevivir. No puede, porque no han recibido el poder de atar y desatar que recibió Pedro al momento de que Jesucristo, bueno, al momento que Pedro le dio la confesión de fe a Jesucristo, que él era el Hijo de Dios. Entonces, por esa confesión de fe que Pedro le dio a Jesucristo, el mismo Jesucristo le dio las llaves de su iglesia a Pedro. No es que Jesucristo sacó unas llaves físicas como muchos evangélicos nos están pidiendo ahora como queriendo dar un testimonio de que en realidad Pedro tenía unas llaves metálicas o doradas o de color o grandes o pequeñas. Las llaves significa autoridad dentro de la cultura judía. Autoridad. Y lo podemos ver en Isaías 22:22, donde dice que el rey se fue digámoslo así, del castillo o de la casa y dejó un mayordomo, y a él le dejó encargado las llaves, y solamente él podía dejar entrar al que él quisiera o no dejar entrar a que él quisiera. Entonces, el rey se fue, quedó el mayordomo, y él, en vez del rey, ese mayordomo actúa. Entonces, por eso que nosotros le decimos al Papa vicario de Cristo, porque él actúa en vez de Cristo, pero nunca suplanta a Cristo, porque Cristo es Cristo. Y ese título y ese honor solamente, y esa adoración solamente es a Jesucristo. Jesucristo, ¿verdad? El mayordomo simplemente es el que ata y desata, el que deja entrar o el deja salir. Es el que nos enseña la fe y moral de la iglesia para que nosotros no perdamos la fe recta y sigamos caminando en este mundo, pero guiados siempre por la Santa Madre Iglesia, siempre bajo su cabeza visible que es el Papa. Seguimos. Actualmente hay más de 50,000 denominaciones, ¿verdad? Este es un dato que en realidad puede cambiar, puede variar, pueden ser más, pueden ser menos, pero por ahí anda. En diferentes partes del mundo. Ahora, la pregunta que nos hacemos todos nosotros los apologistas católicos es que quisiéramos ver el versículo en la Sagrada Biblia donde se autorice a cualquier individuo fundar alguna de esas miles existentes. Cualquier denominación que exista sin autoridad de Dios es una falsedad creada por el hombre. Y lo podemos encontrar ese dato en Enciclopedia Mundial Cristiana, abril del 2001, publicación protestante. Simplemente porque la Sagrada Escritura lo ha dicho, no sobrevivirá. Si Yahvé no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. Si Yahvé no guarda la ciudad, el centinela se desvela en vano. Salmo 127:1. ¿Qué significa la casa que Yahvé construye? Nótese que casa está en singular. Casa en singular. No casas, casa. La respuesta está en el Nuevo Testamento. Para que si tardares sepas cómo debes portarte en la casa de Dios. Para esos hermanos evangélicos, yo creo que ya saben a qué versículo voy. Voy a repetir nuevamente esta información, este dato que es bien importante para cada uno de mis hermanos evangélicos que están viendo este live y se dan cuenta de que su casa de oración, su iglesia, su denominación no ha sido enviada o no ha sido llamada por Dios. ¿Qué significa la casa de Yahvé construye? Lo que decía el Salmo 127:1. Nótese que casa está en singular y no dice casas. La respuesta está en el Nuevo Testamento.
para que si tardares sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y cimiento de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Así pues, la casa construida por Dios es la única iglesia del Dios vivo. ¿Y cuál es esa casa? Es la iglesia del Dios vivo. ¿Y cuál es la iglesia que edificó sobre Pedro? Es la iglesia católica. Pero usted va a decir, hermano evangélico, pero nosotros también creemos en eso. Ahora yo les pregunto, ¿usted cree en la autoridad de Pedro? Me va a decir que no. Entonces no es la misma iglesia que Jesucristo edificó sobre Pedro. Así simple y sencillamente. Usted, su fe está edificada, hermano evangélico, su fe está edificada en la interpretación bíblica de su pastor, no de Pedro, no del magisterio, no de la verdadera interpretación que el magisterio le da a la Biblia. El hermano evangélico está sujeto y su fe está edificada en la interpretación de su pastor evangélico. Si ese pastor a usted le traiciona o no le gusta cómo predica, pues simplemente o usted le llama la atención o se va y funda su propia denominación. Por eso es que no son la iglesia de Cristo. Pueden tener la Biblia y por cierto mutilada. No tiene 73, sino que tiene 66. Celebran la cena del Señor, pero no es lo mismo que celebraban los primeros cristianos. Porque si yo le pregunto a usted, hermano evangélico, que cuando su pastor le pasa la gaseosita o la galleta salada, usted se puede arrodillar delante de ese pan creyendo que es Jesucristo. Usted no lo va a hacer. Porque usted sabe que es una galleta simple hecha en cualquier fábrica. No es la misma. No es lo mismo que creían los primeros cristianos. San Ignacio de Antioquía decía a los gnósticos: yo como la verdadera carne de Cristo. Ellos no creían simbólicamente, no lo creían espiritualmente, lo creían realmente, la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Pero ese es otro tema. Solamente lo traigo a colación para que ustedes vean la diferencia que hay entre las denominaciones evangélicas modernas al cristianismo primitivo. Esto significa que Dios fundó solamente su única iglesia y ninguna otra. Esto lo demuestra Mateo 16:18, en donde Jesucristo dijo: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro significa piedra. ¿Y cuál es la piedra que a la que estaba por edificar su iglesia? Esa Pedro. Y las puertas del abismo no prevalecerán contra ella. Nótese que en el versículo anterior Jesús dijo iglesia y no iglesias. Por favor, véanlo. Si usted usa la escritura, por favor, hasta cuando son plurales las palabras, usted tiene que ver si en realidad está interpretando realmente la Biblia. Estamos de acuerdo en que cada uno de estos 3 versículos particularmente niega todas esas miles de denominaciones individuales hechas por el hombre. Usted es evangélico, pero si usted va haciendo historia hacia atrás, usted llega hasta el año de 1517. Hasta ahí llega. Porque fue Martín Lutero, un sacerdote agustino, quien se separa de la Iglesia Católica y empieza un movimiento que se llama Reforma Protestante, y después se unieron otros personajes que se llamaron reformadores: Juan Calvino, John Wesley, Enrique VIII, y entre otros. Y ellos después, como no vieron en Martín Lutero a alguien que en realidad les podía enseñar la verdad, vinieron ellos y también volvieron a formar otro grupo. Y de esos grupos se han desglosado otros muchos más grupos. Y dentro de esos grupos nace el evangelismo o el evangelicalismo, los pentecostales, los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones, la luz del mundo, las asambleas de Dios, la Elim, príncipe de paz,
etcétera, 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 etcétera. Esas denominaciones tienen origen protestante, pero ya no creen ni tan siquiera lo que Martín Lutero creía. Martín Lutero, Calvino, Zwinglio, John Wesley, Enrique VIII, bautizan niños y los evangélicos ya no lo creen, ya no lo hacen, ya no lo practican. Algunas de esas denominaciones, algunas de esas iglesias protestantes antiguas tienen 73 libros y usted solamente tiene 66. Para muchos de ellos el bautismo se regenera. Y ustedes ya no creen ni tan siquiera en eso, ni tan siquiera en eso se ponen de acuerdo. Por ejemplo, Lutero acepta que gracias a la Iglesia Católica tienen ustedes la Biblia y ustedes no lo aceptan. ¿Ven cómo se ha transgiversado por el largo de la historia el verdadero Evangelio de Cristo? De cualquier forma, dice, existen aún más versículos que refuerzan los tres anteriores. Según la gracia de Dios que ha sido dada, yo, cual prudente arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero mire cada cual cómo edifica sobre él, porque nadie puede poner otro fundamento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. 1 Corintios 3, 10, 11. No otro fundamento significa ninguna otra iglesia, sino la única que Jesucristo fundó. Un único fundamento es Jesucristo. La piedra angular es Jesucristo. ¿De qué? De su iglesia. De su única iglesia. No otras, no miles. Jesucristo solamente tiene una novia y una sola esposa. No miles de novias ni miles de esposas. Eso es fundamental para llegar a entender lo que Jesucristo quiere para su pueblo. Así pues, todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica se asemejará a un varón sensato que ha edificado. Nuevamente, pongan atención, ha edificado su casa sobre la roca, las cuales las lluvias cayeron, las torrentes vinieron, los vientos soplaron y la arrojaron contra ella. Pero ella no cayó, o sea, la casa, porque estaba fundada sobre la roca. Y todo lo que oye estas palabras mías y no las pone en práctica se asemejará a un varón insensato que ha edificado su casa sobre la arena. Las lluvias cayeron, las torrentes vinieron, los vientos soplaron y se arrojaron contra aquella casa y cayó y se arruinó. Y su ruina fue grande. Mateo 7, 24, 27. Ven, hermanos, Jesucristo dejó una iglesia. El hermano evangélico, porque él no puede dar ningún fundamento histórico ni bíblico de que su iglesia proviene de los primeros siglos. Porque primero lo que deben de tener en cuenta es que si usted se rige por la autoridad de Pedro, entonces sí es la verdadera iglesia. Porque ¿quién le dio las llaves? Fue a Pedro. En 1 Timoteo 3:15, Pablo no está hablando de las casas o de muchas casas, está hablando de la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Está hablando en singular, casa. A lo mismo como Pedro le dijo a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. No dijo iglesias en plural, dijo iglesia. Tampoco el evangélico puede dar sustento bíblico cuando él dice, es que la iglesia somos todos, la iglesia soy yo, la iglesia es usted. No, hermano. Eso no lo enseñaron los apóstoles. La iglesia, la palabra iglesia significa convocación de todos los creyentes. Y al idioma cristiano son todos los creyentes bautizados bajo la Trinidad, bajo la Santísima Trinidad, y son alimentados por medio del cuerpo de Cristo, que es la Eucaristía. Así que no me vengan o no se engañen, hermanos evangélicos. Si usted está en una denominación evangélica, su denominación está edificada sobre la interpretación de su pastor. Y si usted es pastor,
Su fe está edificada sobre lo que usted interpreta de la Biblia, porque no ha sido enviado, no tiene sucesión apostólica, no existen en los primeros siglos, ni tan siquiera su culto es litúrgico, como lo hacían las primeras comunidades. Hay mucha diferencia, la diferencia es abismal. Pero muchos hermanos evangélicos dicen, no, es que la Iglesia Católica, por más que haya hecho la Biblia, pero no la interpretan. Hermano, lo que pasa es que usted nunca ha ido a misa. En la misa se leen, por ejemplo, el día domingo, se lee la primera lectura, que prácticamente es del Antiguo Testamento, se habla de los Salmos, se habla de la segunda lectura, que prácticamente son el Nuevo Testamento, y se habla el Evangelio. Son 4 lecturas bíblicas que se leen en cada misa. Y si usted asiste 3 años seguidos, es como que haya leído la Biblia entera. En 3 años se lee la Biblia en la iglesia. Por favor, no se engañen. Usted predica a Cristo. Qué bien, mi hermano evangélico, predique a Cristo. Pero no ataque a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es el cuerpo de Cristo. Si usted ataca a la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, está atacando a Jesucristo. Si usted se sale de la Iglesia Católica, por favor, trate la manera de regresar, porque en la Iglesia Católica están todos los medios de salvación. Porque Jesucristo quiso que nadie, dijo que Él no quiere que nadie se pierda. Y la plenitud de la fe recta, la va a encontrar en la Iglesia Católica. Yo sé que hay mucho sesgo de los hermanos evangélicos. Pero ¿y por qué voy a ir a la Iglesia Católica si ahí besan muñecos con peluca? Hermano, la Biblia no prohíbe las imágenes religiosas, no las prohíbe. Las imágenes que la Biblia prohíbe está específicamente en Éxodo 23. Ahí lo dice literalmente, imágenes de ídolos falsos. A menos, hermano evangélico, que esto venga y nos compruebe a nosotros los católicos de que cuando nosotros veneramos a una imagen de la Virgen María, o de San José, o de San Ignacio de Antioquía, de San Clemente, de San Justino, de cualquier santo de la Iglesia Católica, y usted me demuestra teológicamente con documentos de la Iglesia que la Iglesia nos enseña de que esos son dioses falsos y que los santos le quitan el honor, o sea, la latría a Dios, entonces usted, créame, va a ganar muchos adeptos para su denominación. Pero como yo sé que usted no lo va a comprobar, porque no hay ningún escrito en la Iglesia donde diga que esas imágenes que en los templos católicos está, o que, por ejemplo, yo aquí tengo la imagen de Jesús en el huerto de Getsemaní, y aquí tengo la imagen de la Santa Cena. A menos que usted me demuestre que estas 2 imágenes que tengo aquí son ídolos falsos. El que está aquí, Él es Dios. Es una representación de Dios. Y el que está aquí también es una representación de Dios con sus discípulos, con sus apóstoles. Hasta los mismos cristianos lo sabían muy bien, mis hermanos. Los primeros cristianos ya en el siglo II, 3, fueron dibujando imágenes en los lugares donde se reunían para celebrar la liturgia. Las imágenes religiosas y la religión o los cristianos no estaban peleados. Ellos sabían muy bien la diferencia. Comprendían muy bien de que las imágenes les enseñaban otra forma de orar, otra forma de querer conocer al Dios invisible. Porque ellos querían conocer a Dios, porque los apóstoles habían sembrado la semilla, que ellos querían, estaban con ese fuego por dentro y querían conocer quién era, de quién estaban hablando. Por eso es que San Pablo, no sé si me equivoco, no sé si en Gálatas dice que yo predico un Cristo crucificado, porque Pablo siempre mostraba, no la imagen, no nos confundamos. Ahí hay un meme que anda circulando de que como que Pablo tiene crucifijo. Eso no existe. Porque los apóstoles no tenían tiempo para andar haciendo imágenes, ni mucho menos para escribir la Biblia. Eso va surgiendo después. Así como la Biblia también surge
hasta el año 400 ya las imágenes sí ya se iban dejando en los lugares donde los apóstoles y los obispos y los presbíteros hacían la celebración de la Santa Eucaristía y fueron dibujándolos. Por eso que gracias a esos vestigios, a esos íconos, a la iconografía cristiana, podemos llegar a comprender cómo fue la magnitud del cristianismo en los primeros siglos. La gente estaba deseosa, estaba con ganas de querer saber mucho más. Por eso que no podemos decir, la Iglesia Católica es una idólatra porque tiene muñecos. Eso es demasiado. Eso es tener un sesgo de sectas demasiado metido en la cabeza. Hay que ser maduros y hay que hacer preguntas intelectualmente honestas. No hay que andar inventando cosas. Mire, el católico cae en el error muchas veces de querer mostrar algo que no se puede mostrar. Por ejemplo, de las imágenes. Porque hay un evangélico que le dice, hermano, dígame en qué parte del Nuevo Testamento los apóstoles cargaron una imagen. No existe, no está. Porque tampoco no existe este anacronismo también. Hermano, un católico, por ejemplo, yo en un debate puedo hacer esta pregunta. Hermano evangélico, por favor, dame una cita bíblica donde Pablo, Pedro, Juan o cualquier otro apóstol haya andado predicando con una Biblia impresa como la que usted tiene, con 66 libros. Supuestamente con esa pregunta yo termino la sola escritura, sepulto la sola escritura, pero yo sé que es una pregunta anacrónica, porque obviamente la impresión no existía, surge hasta el año 1400, 14 siglos después del cristianismo. Los primeros cristianos ni idea tenían de que iban a andar con una Biblia en la mano, ni idea. Porque ellos conocían de los pergaminos que medían casi más de 1 metro, eran rollos hechos de piel de oveja, no de papel. No podían andar cargando ningún rollo porque les era prohibido, estaban en las sinagogas. Y los escritos que hacían los secretarios de Pablo, de Pedro, de Juan, ellos los llevaban escondidos para que fueran leídos en las comunidades y no los podían andar mostrando, porque acuérdense que el cristianismo era perseguido. Entonces, por favor, hermanos evangélicos, razonen, quítense ese sesgo de querer preguntar acciones anacrónicas cuando en realidad hay cosas que no están en la Biblia. Pero como usted es solo Biblia, su pensamiento, usted ha sido adoctrinado que si no está en la Biblia no lo creo. Está bien. No hay ningún problema. La diferencia es de que si usted lee bien la Biblia, en la misma Biblia no va a encontrar el concepto de la sola escritura. Lo que va a encontrar es que la revelación surge de la predicación oral y de la predicación escrita. Es algo que usted no puede negar. Pero primero fue la oral y después todo lo que se transmitió oralmente quedó por escrito. Y el hermano evangélico lo toma al revés. Primero fue escrito y después fue oral. ¿Verdad que no concuerda? Así que, gracias a lo que han estado aquí, Pastor Narváez, soy católico. Soy católico. Todos los que están aquí, yo les agradezco mucho. Este tema también lo voy a subir al canal de Amanecer con el Evangelio en YouTube. Por favor, búsquenos, suscríbase. Hoy tarde noche, 8 de la noche, hora centroamericana, 7 de la noche, hora de Las Vegas, 7 de la noche, hora de Los Ángeles. Vamos a tener de invitado al pastor Percy, un pastor que es de los pocos que se puede entablar un diálogo con un católico, de los pocos, porque yo no quito de que hay pastores evangélicos que sí se puede dialogar,
Pero este pastor Percy ha demostrado de que sí. Muchos lo tildan de católico ya, no hermano. Yo fuera feliz de que fuera católico, pero no lo es. Lastimosamente todavía no lo es. Él todavía está buscando la verdad. Hay algo que lo detiene. Hay algo que todavía él no lo motiva a ser católico. Pero él dice que él mira por todos lados y solo mira a la iglesia católica. Pero como les digo, hay algo que todavía en su corazoncito le dice, todavía no, pero nosotros no lo llevamos a prisa. El tiempo es de Dios y Dios sabrá en qué momento lo va a llamar a la plenitud. Porque el hermano pastor sí tiene un corazón sincero de buscar la verdad. Él tiene un corazón grande, un corazón honesto, que en realidad quiere buscar la verdad. Y también hace preguntas, por ejemplo, porque él no cree en el purgatorio. Son una de las doctrinas en las cuales él le da golpes en la cabeza. Pero yo y todo católico sabemos muy bien de que los judíos sí creían en el purgatorio, pero no como la doctrina del purgatorio, así como la iglesia católica lo cree. Pero sí creía en un estado donde el alma de su ser querido iba y se purificaba. Y que pasaban, y durante 11 meses hacían la oración del Kadosh. No el Kadosh, sino que el Kadish, perdón. El Kadish es una oración que lo rezan los parientes por 11 meses, para que esa alma después de ahí salga directamente al cielo. Es una tradición judía, es una creencia judía. Ahora, si usted, hermano evangélico, en realidad no lo quiere creer, pues usted se está peleando con la misma historia. Usted se está peleando con los hermanos mayores, como la Iglesia Católica llama a los judíos, porque ellos son los que nos heredan lo que es el Antiguo Testamento. Así es que yo les agradezco mucho y pues esperen otro tema, primeramente Dios, más seguido y gracias por estar aquí, gracias por los que estuvieron aquí escuchándome, por los que le dieron, le tocaron la pantalla. Así que lo único que les pido pues en el nombre del Señor, de que el Señor me los bendiga y que nuestra Madre Santísima me los proteja siempre, en cada momento. Mi nombre es Walter Pérez, síganme en mi cuenta de perfil de TikTok. También tengo una cuenta en Facebook, también como Walter Pérez, con la misma imagen. Síganme también allá, que también allá tengo bastante contenido, tengo bastantes publicaciones, donde prácticamente en Facebook, trata manera de refutar mucho más al hermano evangélico. No me peleo. En veces se suben los ánimos, pero yo como católico trato de manera de ir llevando esto lo más tranquilo posible, porque mi intención es no dañar el diálogo ecuménico que la Iglesia Católica tiene ya con algunas denominaciones evangélicas, sino que mostrar la verdad con los errores de los hermanos evangélicos, porque no hay necesidad de gritarles, no hay necesidad de decirle hijo de Satanás, hijo del diablo, no es necesario. Muchas veces con su mismo argumento se puede refutar a un hermano protestante. Simplemente hay que leer entre líneas y van a ver que ellos mismos muchas veces se contradicen. Y muestran que la Iglesia Católica enseña cosas que en realidad la Iglesia Católica nunca ha enseñado. Gracias, que Dios me lo bendiga y la Virgen María me lo cuide siempre. Bendiciones a todos.